¿Alguna vez has mirado atrás a tu vida y descubierto que aquello que parecía una tragedia en realidad era parte de un plan mayor? Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes autopay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Las lágrimas, la traición, la pérdida y hasta las injusticias, todo eso que dolió tanto, y si no fue casualidad, y si fue el camino que Dios usó para llevarte justo al lugar donde debías estar. La historia de José alcanza su punto más conmovedor en Génesis 45, después de años de sufrimiento, esclavitud, cárcel e incomprensión. Finalmente se revela ante sus hermanos. Aquellos que lo vendieron como esclavo ahora, lo ven convertido en señor de Egipto. La tensión es palpable. ¿Se vengará José? ¿Los castigará por su crueldad? ¿Les devolverá el mal que ellos le hicieron? Pero sus palabras rompen todo esquema humano. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. En ese instante, José nos enseña a mirar la vida con los ojos de la fe. Lo que sus hermanos planearon para destruirlo, Dios lo transformó en plataforma para salvar vidas. Lo que parecía un final trágico era, en realidad, un inicio glorioso. José comprendió que el verdadero autor de su historia no eran sus hermanos, ni Potifar ni el carcelero, ni siquiera Faraón, era Dios mismo. Este capítulo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. No se trata de negar el dolor ni de justificar la traición, sino de reconocer que Dios es tan soberano que puede convertir las peores heridas en los más grandes instrumentos de su propósito. La pregunta que abre nuestro estudio es: ¿eres capaz de ver la mano de Dios aún detrás de lo que otros hicieron para dañarte? La historia de José, llena de giros dramáticos, llega aquí a un punto decisivo. Durante años, había cargado en silencio con la herida de la traición y la ausencia de su familia. Había soportado la esclavitud, la cárcel y la soledad. Luego Dios lo exaltó y lo puso como gobernador de Egipto. Sin embargo, cuando sus hermanos vinieron en busca de alimento, José decidió no rebelarse de inmediato. Probó su corazón y el de ellos a través de varias pruebas, hasta ver señales de arrepentimiento y cambio en su conducta. Ahora en Génesis 45, 1, todo llega a su clímax. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos», y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, el momento es profundamente humano y profundamente divino a la vez. José, el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, no pudo resistir más. El corazón que había sido quebrantado en la cisterna, forjado en la esclavitud y fortalecido en la cárcel, se derrumba en llanto frente a sus hermanos. No hay discursos ensayados ni palabras diplomáticas, hay lágrimas que brotan del alma. Su llanto fue tan fuerte que la casa de Faraón lo escuchó. Esa escena revela que la restauración no siempre llega en silencio sino en quebranto. El hombre que había administrado con sabiduría los recursos de una nación, ahora se entrega por completo a la emoción de ver a quienes lo habían herido. Este clímax nos enseña que el perdón y la reconciliación son más poderosos que el rencor y la venganza. José tenía todo el poder para condenar, pero eligió revelar su identidad y abrir la puerta al perdón. El verdadero triunfo de José no fue gobernar Egipto, sino vencer el odio y abrazar a sus hermanos.
El clímax de la historia nos recuerda que Dios nos lleva a momentos en los que tenemos que decidir. ¿Usaremos nuestro poder para vengarnos o para sanar? José eligió sanar, y ese fue el mayor acto de grandeza de toda su vida. El texto dice, y dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Génesis 45, 2-3. José no se contuvo. El llanto fue tan fuerte que atravesó paredes y llegó a oídos de los egipcios. Aquel joven que había llorado en la cisterna, en la esclavitud y en la cárcel, ahora lloraba, no por dolor sino por la liberación del perdón. Era un llanto de alivio, de desahogo, de sanidad. Las lágrimas que un día nacieron del sufrimiento ahora fluían como señal de restauración. Lo primero que José preguntó fue, Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. ¿Vive aún mi padre? Su corazón seguía anclado a Jacob, el padre que tanto lo amaba. Su llanto no era solo por la reconciliación con sus hermanos, sino por el anhelo de volver a ver a su padre. La familia dividida durante décadas comenzaba a experimentar la sanidad de Dios. La reacción de sus hermanos es comprensible. Estaban turbados delante de él. Aquellos que habían tramado su muerte, lo vendieron por 20 piezas de plata y engañaron a su padre. Ahora lo tenían enfrente como el hombre más poderoso de Egipto. No podían hablar, no podían justificar nada. Estaban paralizados entre la culpa y el asombro. Pero José no los reprendió, ni los acusó, ni les recordó su traición. Los abrazó con lágrimas. Más adelante, el pasaje describe cómo echó su brazo sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Cada abrazo, cada lágrima, cada beso era una declaración de gracia. El perdón es más grande que la herida. Aquí vemos una de las escenas más hermosas de toda la Biblia, la reconciliación hecha visible en lágrimas y abrazos. No fue un discurso frío, fue un desborde de amor. El perdón verdadero no se limita a palabras, se expresa con gestos que sanan lo que parecía imposible de restaurar. El llanto de reconciliación de José nos enseña que las lágrimas, cuando brotan del perdón, no son debilidad sino fortaleza. Son la evidencia de que Dios ha sanado lo profundo y ha transformado el dolor en redención. La frase de José retumbó en el silencio de aquella sala. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Génesis 45:3. En ese instante, los hermanos quedaron paralizados. La Escritura dice que no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. El shock fue inmediato. El joven al que despreciaron, el soñador al que llamaron arrogante, el hermano al que vendieron, ahora estaba frente a ellos convertido en señor de Egipto. El impacto no fue solo de sorpresa, sino de temor. El recuerdo de la traición
Los golpeó con fuerza. Años de silencio y mentira regresaron de golpe. Estaban frente al poder que podía condenarlos con una sola palabra. En su mente, la justicia lógica dictaba que José debía vengarse. ¿Cómo podrían defenderse? ¿Qué excusa podrían dar? Pero José no reveló su identidad para avergonzarlos, sino para liberarlos. Les pidió acercarse: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». José no ocultó la verdad. La expuso con claridad. Reconoció lo que ellos hicieron, pero no los humilló. La verdad era necesaria para que la gracia tuviera sentido. El contraste es impresionante. Los hermanos esperaban juicio, pero encontraron perdón. Esperaban condena, pero recibieron reconciliación. José no usó su poder para herirlos, sino para restaurarlos. Este pasaje nos enseña que cuando Dios nos exalta, la verdadera grandeza no está en vengarse de quienes nos hicieron daño, sino en perdonar. José entendió que su posición no era para ajustar cuentas, sino para cumplir el propósito de salvar vidas. El impacto en sus hermanos fue confrontación y gracia al mismo tiempo. Confrontación, porque no podían escapar de la verdad de su pecado. Gracia, porque en lugar de recibir lo que merecían, recibieron perdón. Así actúa Dios con nosotros, nos confronta con la realidad de nuestro pecado, pero nos ofrece el regalo inmerecido de su misericordia. Las siguientes palabras de José son quizá las más profundas de toda su historia. «Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Génesis 45, 5, 7, 8. Con estas frases, José cambia radicalmente el enfoque. Sus hermanos lo habían vendido, pero él no ve su historia desde los ojos del dolor, sino desde los ojos de la fe. Ellos pensaron mal contra él, pero Dios lo usó para bien. La cisterna, la esclavitud, la prisión, las lágrimas y la soledad no fueron accidentes ni interrupciones del plan de Dios. Fueron parte esencial de ese plan. Aquí se nos revela el secreto de la victoria espiritual: interpretar la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la ofensa humana. José entendió que no fue víctima de sus hermanos, sino instrumento de Dios. Su sufrimiento no fue un castigo, sino un camino de preparación. Lo que parecía derrota era, en realidad, una misión. Él mismo lo dice 3 veces: «Dios me envió». No fue Potifar, no fueron los mercaderes, no fue Faraón, ni siquiera sus hermanos. Fue Dios. Esta perspectiva lo liberó del resentimiento y lo capacitó para perdonar. Esto nos enseña una lección poderosa. Cuando aprendemos a ver nuestras heridas bajo la luz de la soberanía divina, el dolor se convierte en propósito, y la ofensa se transforma en oportunidad para glorificar a Dios. José no negó lo que sus hermanos hicieron. Reconoció que lo vendieron, pero eligió ver más allá. Dios estaba detrás de todo, guiando su vida hacia el cumplimiento de los sueños que le había revelado. La fe no borra la memoria, pero cambia la interpretación. La perspectiva divina de José nos desafía a mirar nuestra propia historia. ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, preguntáramos ¿para qué permitió Dios esto? Tal vez descubriríamos que lo que pensamos que nos destruiría, Dios lo usó para preservarnos y para cumplir un propósito mayor. José, mirando a sus hermanos aterrados, les declara con claridad: «Dios me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto». Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places.
Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Génesis 45:8. Con esta afirmación, José no solo reconoce la mano divina, sino que eleva la mirada de sus hermanos de la culpa humana a la soberanía celestial. Lo extraordinario es cómo interpreta su propia vida. Él no minimiza la traición de sus hermanos, pero la coloca bajo un marco más amplio, el dominio absoluto de Dios sobre la historia. Los hombres planearon el mal, pero Dios usó ese mismo mal como instrumento para su plan de salvación. José no está negando la injusticia, sino mostrando que aún la injusticia se somete al propósito eterno del Señor. Aquí se revela una verdad central: la soberanía de Dios convierte las tragedias en transiciones y las pruebas en plataformas. La cisterna lo condujo a Egipto, la esclavitud lo llevó a la casa de Potifar, la prisión lo puso en contacto con los oficiales de Faraón, y cada uno de esos pasos, aunque dolorosos, fue necesario para llevarlo al palacio. José pudo haber dicho: mis hermanos me arruinaron la vida, o la esposa de Potifar me destruyó con su mentira. Pero eligió reconocer que su historia estaba gobernada por un Dios que transforma el mal en bien. Esta perspectiva lo liberó del resentimiento y le dio autoridad espiritual sobre su propio pasado. Esta confesión de José anticipa lo que él mismo dirá años más tarde, resumiendo toda su vida en una sola frase: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el corazón de la soberanía. Nada queda fuera del control de Dios, ni siquiera las intenciones malvadas de los hombres. La soberanía de Dios en la vida de José nos enseña que nuestras circunstancias no dictan nuestro destino. Podemos ser traicionados, olvidados o acusados injustamente. Pero si Dios ha determinado llevarnos a un propósito, nada ni nadie podrá detenerlo. La vida de José es la evidencia viva de que Dios gobierna por encima de toda circunstancia humana. En medio del asombro y del silencio de sus hermanos, José pronuncia unas palabras que muestran la madurez de su corazón y la profundidad de su fe. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Estas frases son más que consuelo, son un decreto de gracia. José no solo perdona, sino que libera a sus hermanos de la culpa que los consumía. No minimiza lo que hicieron, pero les quita el peso de la condena. Los anima a no entristecerse ni reprocharse más, porque la misericordia de Dios transformó su pecado en instrumento de salvación. Este llamado es profundamente revelador. El perdón no es solo un acto personal, es también una invitación a la libertad del otro. José no se conformó con sanar él mismo, quiso que sus hermanos también fueran sanados de la culpa que los ataba. Lo que comenzó como una traición familiar ahora se convertía en una oportunidad de restauración colectiva. El no os entristezcáis muestra que José no quería verlos vivir en el pasado, revolcándose en el remordimiento. El propósito de Dios ya estaba en marcha y era mayor que sus errores. Su sufrimiento en Egipto no había sido inútil. Había sido el medio por el cual se preservaría la vida de toda la familia en tiempos de hambre. Aquí aprendemos una verdad transformadora. El perdón genuino no busca que el culpable viva cargado de vergüenza, sino que experimente libertad. Dios obra en nuestras vidas de la misma manera. No solo nos perdona, sino que nos invita a caminar libres de la culpa del pasado, porque Cristo ya la cargó en la cruz.
El llamado de José nos enseña a no aferrarnos a los errores del pasado. Sí, los hombres fallan. Sí, las traiciones duelen. Sí, las decisiones equivocadas dejan cicatrices. Pero cuando Dios interviene, su gracia es más grande que nuestra culpa. Así como José liberó a sus hermanos de la vergüenza, Dios también nos libera a nosotros de aquello que parecía condenarnos. El perdón de José no se limitó a palabras ni a gestos emotivos. Fue más allá, se transformó en provisión y cuidado tangible para sus hermanos y para toda su familia. Génesis 45, 9-11 lo relata. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. José no solo perdona, prepara un lugar. No solo libera del peso del pasado, abre una puerta de esperanza para el futuro. La tierra de Gosén se convertiría en refugio, en espacio de abundancia y seguridad en medio de una crisis mundial. Lo que parecía el final de una familia marcada por el dolor, se transformaba en el inicio de una nueva etapa de provisión bajo la cobertura de Dios. Este acto nos enseña que el perdón verdadero se traduce en acciones concretas de restauración. No basta con decir te perdono. Se trata de demostrarlo con hechos que reflejen gracia y amor. José no guardó distancia, no puso condiciones, no los relegó a la periferia. Los acercó, los abrazó y les aseguró cuidado total. Aquí también vemos la mano de Dios en la provisión. El hambre que devastaba la región había sido parte del escenario para que José se encontrara con sus hermanos. La escasez los llevó a Egipto, pero la gracia de Dios, manifestada en José, les aseguraba sustento y vida. El propósito de Dios no solo era salvar a José, sino preservar a toda la familia del pacto, de la cual nacería la nación de Israel. El futuro asegurado en Egipto nos recuerda que Dios no solo nos perdona y nos sana, sino que también nos prepara un lugar de refugio y abundancia en medio de la crisis. Así como José garantizó a sus hermanos provisión en Gosén, Cristo nos garantiza vida eterna y un lugar seguro en la casa del Padre. El clímax emocional de este capítulo no se limita a los hermanos, alcanza también al patriarca Jacob. Después de más de 20 años creyendo que su hijo estaba muerto, Jacob recibe una noticia que parecía imposible. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Y ellos subieron de Egipto, y vinieron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Génesis 45, 25, 26. La noticia era demasiado grande para asimilarla. Durante años, Jacob había vivido bajo el peso del engaño de sus propios hijos, convencido de que José había sido devorado por una fiera. Su dolor se había convertido en parte de su identidad, hasta el punto de decir en más de una ocasión, sobre mí son todas estas cosas,
Ahora la realidad derribaba décadas de duelo. José no solo vivía, sino que era gobernador de Egipto. El pasaje dice que Jacob se afligió porque no podía creerlo. Esta incredulidad inicial refleja cuán profundo era su dolor. A veces el sufrimiento prolongado endurece tanto el corazón que incluso cuando la esperanza llega, cuesta aceptarla. Pero el Señor, en su gracia, confirmó la verdad, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Los carros de Egipto enviados por José se convirtieron en evidencia tangible de que la restauración era real. El espíritu de Jacob, que parecía apagado, recobró vida. La fe que parecía marchita resurgió con esperanza renovada. Y Jacob exclamó: «Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». Aquí vemos cómo la obra de Dios en José no solo transformó su vida, sino que impactó a toda su familia. La restauración no se limitó al soñador y a sus hermanos. Alcanzó al padre que había llorado inconsolable. Dios no solo sana heridas individuales, sino que restaura generaciones completas. Este encuentro preparado por Dios nos enseña que las promesas pueden tardar, pero nunca llegan tarde. Lo que Jacob pensó que había perdido para siempre, Dios lo preservó para devolverlo en el tiempo perfecto. Así también muchas veces creemos que nuestros sueños o relaciones están muertos, pero el Señor es especialista en resucitar lo que parecía perdido. Génesis 45 es uno de los capítulos más poderosos sobre la providencia y la soberanía de Dios en toda la Escritura. Lo que comenzó como una historia de traición y dolor, termina con una declaración de propósito y redención: «No me enviasteis acá vosotros, sino Dios». La vida de José nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en los instrumentos más gloriosos de Dios. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios lo envió. Fue despojado de su túnica de colores, pero Dios lo vistió de autoridad en Egipto. Pasó por cisterna, esclavitud y prisión, pero cada etapa fue parte de un proceso divino para preservación de vida. Este capítulo nos deja 3 grandes lecciones. El perdón sana lo imposible. José lloró, abrazó y besó a sus hermanos. El dolor de años se transformó en reconciliación. Así también, cuando perdonamos, Dios sana heridas que parecían incurables. La soberanía de Dios está por encima de la maldad humana. Sus hermanos pensaron destruirlo, pero Dios usó sus planes para levantarlo. Nada ni nadie puede frustrar los designios del Señor. El propósito de Dios siempre es mayor que nuestro dolor. José entendió que su sufrimiento no fue en vano, sino que lo colocó en la posición exacta para salvar a multitudes. Nuestra historia también puede ser usada por Dios para bendecir a otros si confiamos en Él. La historia culmina con esperanza. Jacob, que había vivido en duelo, revive al saber que José aún vive. Esa es la obra de Dios: traer vida donde creíamos que solo quedaba muerte, restauración donde pensábamos que solo quedaba pérdida. Llamado final. ¿Cómo interpretas tu historia? ¿Desde el dolor de lo que otros te hicieron, o desde la soberanía de Dios que puede transformar todo mal en bien? Hoy el Señor te invita a entregar tu pasado en sus manos, a perdonar y a confiar en que incluso lo más duro que has vivido puede ser el medio que Él use para llevarte a tu propósito y bendecir a muchos a través de ti. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today.
Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.